Hola alumnos, en este video vamos a ver algunas propiedades de integrales definidas. Antes de esto vamos a repasar la definición que vimos en el video anterior. Lo que hicimos fue dividir el intervalo AB, donde está definida la función, en subintervalos. En cada uno de sus subintervalos elegimos un punto para el cual le calculamos la imagen. Sumamos todos estos términos y tomamos el límite para n tendiendo a infinito, donde n es la cantidad de puntos en los cuales dividimos el intervalo, la cantidad de rectángulos le llamábamos nosotros, y donde también definimos la norma de esa partición, de cómo fuimos dividiendo al intervalo, como la mayor de las longitudes de esos subintervalos. Entonces, la cantidad de subintervalos tiene que tender a infinito y la norma de la partición a 0. Si ese límite existe, la función se llama integrable en AB y ese valor, es un número, es la integral definida de f en ese intervalo. Vimos 3 casos. En el caso que la función sea totalmente positiva, estoy hablando de una función integrable, las funciones continuas en el intervalo cerrado AB son integrables. En el caso de una función totalmente positiva, esa integral, ese número, es igual al área que forma el gráfico de f con el eje x en ese intervalo. En el caso de una función totalmente negativa, todos estos sumandos nos van a dar negativos. Por lo tanto, esa integral no va a ser el área que está sombreada, pero tampoco es tan distinta. Si se fijan en el gráfico, el área va a ser el valor absoluto de esa integral. Y en el caso de una función que cambie de signo, ahí ya no hay relación entre la integral definida y el área que forma el gráfico de f con el eje x en el intervalo AB. Entonces, teníamos la definición y las 3 posibilidades. Vamos a las propiedades. Tenemos 2 funciones integrables en AB. Vuelvo a repetir, para una función continua en el intervalo cerrado AB es integrable, o sea, esa integral definida la podemos calcular, da un número. Voy a enumerar las propiedades, no las voy a demostrar, de algunas haremos la interpretación geométrica. Las 2 primeras propiedades se refieren a la linealidad de la integral. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos 2 propiedades. Constante por función, podemos sacar la constante e integrar la función, y la integral de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las integrales. Son las mismas propiedades que teníamos para integrales indefinidas. Si tenemos una función mayor o igual que otra en un intervalo AB, siempre funciones integrables, la integral de f es mayor o igual que la integral de g. Antes de pasar a los gráficos, esto lo podemos ver de la siguiente manera. Podemos pensar pasar restando g y f menos g sería una función no negativa, por lo cual su integral es no negativa también, y mediante la linealidad nos quedaría esta desigualdad. Dicho esto, vamos a pasar a gráficos de funciones positivas, que siempre es más sencillo interpretar las propiedades. Fíjense, acá tenemos una función, hice las 2 continuas, por lo tanto son integrables en AB. F, que es la roja, es mayor en este caso que G en el intervalo AB.
si nosotros tomamos un X, la imagen a través de F es más grande que la imagen a través de G para todas las X en AB. Fíjense la integral de G. Como son funciones positivas, coincide con el área bajo el gráfico de G hasta el eje X, lo que está sombreado en verde. Y la integral de F, también por ser función positiva, es el área bajo la curva entre el gráfico de F y el eje X. Podemos intuitivamente darnos cuenta que el área sombreada roja es más grande que la verde. Eso sería la interpretación geométrica para funciones positivas. Esto se verifica para cualquier función integrable en AB. Tenemos un punto intermedio entre A y B, entonces la integral entre A y B se puede escribir como la suma de dos integrales, entre A y C y entre C y B. Gráficamente, si la función es positiva, por ejemplo, toda esta área sería esta integral y la suma de estas dos serían el área verde, que sería entre A y C, más entre C y B, que es el área en celeste. Vuelvo a repetir, hago todas las interpretaciones en funciones positivas, integrables, continuas, para que sea más simple la interpretación. Pero la propiedad vale para cualquier función integrable en un intervalo cerrado. Módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo. Veamos el ejemplo de una función que cambia el signo. Por ejemplo, esta integral entre A y B, yo la hice con GeoGebra, da menos 2,4. Fíjense que la parte negativa es más grande que la positiva. ¿Se acuerdan que decíamos esos rectángulos se van compensando? Entonces, el valor absoluto de esta integral es 2,4. ¿Qué pasa cuando calculamos la integral del módulo de la función? El módulo de la función era reflejar esa parte negativa sobre el eje X y la parte positiva queda igual. Entonces, la integral definida de esa función módulo de f es 3,36. Es mayor que 2,4. Si la función es positiva, estos dos valores son iguales y les dejo para que piensen qué pasa con una función totalmente negativa. Teorema del valor medio para integrales. Sea f una función continua en el intervalo cerrado AB, entonces existe C en el abierto tal que f en C es el valor de la integral definida, que sabemos que existe porque la función es continua, dividido la longitud del intervalo. Este valor se llama valor medio o también en algunos libros valor promedio de f en AB. ¿Qué interpretación geométrica le podemos dar si f es positiva? Veámoslo en la siguiente diapositiva. Vamos a hacer un pasaje de términos para hacer la interpretación geométrica y fíjense, si la función es positiva, esto es el área bajo la curva. Y si la función es positiva también, tenemos que esta cuenta la podemos interpretar como el área de un rectángulo. La base B menos A
la longitud de toda esta base, y la altura, la función en este punto intermedio C. Es decir, con un solo rectángulo, acuérdense de todos los rectángulos que formábamos para hallar el área bajo la curva, bueno, existe un valor C tal que el área de toda la curva es igual al área de un solo rectángulo, con base en AB y altura F en C. Puede existir más de un valor de C. Esa es la interpretación geométrica para una función positiva. El valor de C que cumple con esta igualdad existe para cualquier función continua en el intervalo cerrado. Esas son las propiedades principales. Hay más, hay varias más propiedades de integrales definidas. Nosotros vamos a trabajar con estas y bueno, seguimos en el próximo video para avanzar con la teoría.